Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, de la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar sobre temas de actualidad y también con algunos temas personales acerca de las investigaciones de nuestro invitado, que además es un gran amigo mío de hace 20 años, el doctor Carlos Alba, un eminente neurólogo, epidemiólogo, experto en economía de la salud, y que nos va a dar sus impresiones sobre los temas de su especialidad y algunos temas coyunturales. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Percy, ¿qué tal? Qué gusto de estar, bueno, hoy día domingo, cerrando la semana en esta reunión, ¿no? Que creo que va a ser más como un reencuentro de dos amigos, como tú dices, ¿no? Que se conocen desde hace mucho. Perfectamente. Bueno, en primer lugar, aprovechando tus múltiples especialidades, ¿no? Una de ellas la epidemiología, con tantas controversias, dimes y diretes en la coyuntura política, eh, se deja de lado que la pandemia sigue siendo de una gravedad tremenda y que de alguna forma debería ser la prioridad de todos los involucrados en la escena pública, ¿no? A ver, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo te parece que ha ido evolucionando? ¿Qué dices sobre la tercera ola, etcétera? Pero adelántanos tus opiniones, Carlos. Eh, bueno, en realidad, lo primero que diré es que no, digamos, la, la epidemiología que yo tengo, sobre la que yo tengo experiencia y formación, es una epidemiología no tan de campo, digamos, no tanto como una epidemiología dirigida a, mm, a este tema, por ejemplo, al de la pandemia específicamente, no es mi campo específico, no me dedico específicamente a, a esta enfermedad directamente, o digamos como especialista, porque, claro, yo soy neurólogo, como tú lo has mencionado. La epidemiología clínica que yo tengo como especialidad es más una especialidad dirigida a hacer investigación, que es mi otro campo de trabajo, ¿no? Así que bueno, en general, claro, igual tanto como médico, así como por mi formación en epidemiología, sí podré dar alguna opinión al respecto. Y diré que claro, la pandemia sigue siendo un asunto súper importante sobre el que debemos preocuparnos todos como ciudadanos, ¿no? Y sobre el que deben preocuparse, digamos, de una forma prioritaria nuestros políticos, ¿no? Y nosotros como ciudadanos debemos preocuparnos porque uno, creemos, creo que lo hemos conversado también un poco, que es una responsabilidad nuestra, ¿no? El ejercer, digamos, libremente nuestra decisión de cuidarnos, de autocuidarnos, pero también es una responsabilidad nuestra el no creer, o sea, el reconocer que esta epidemia en la que nos hemos encontrado y que nos ha hecho, creo, ponernos conscientes, estar conscientes del tema de la salud, también es una responsabilidad evitar el contagio de los otros, evitar que por nuestras acciones otros se perjudiquen, ¿no? Otros en nuestra casa, nuestros familiares y otros en la sociedad en general, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque, digamos, creo que hay todo un tema que se viene discutiendo en redes sociales, ¿no? Todo un tema acerca de la preocupación que hay sobre la vacunación, de si la vacunación funciona, de cuál es la mejor vacuna, de si me vacuno o no, ¿no? Entonces creo que esto es un tema sobre el que hay que rápidamente zanjar y plantear una posición desde la experiencia como médico y desde una posición científica, ¿no? La vacunación, si bien es cierto, claro, es un tema de salud individual, específicamente de salud personal, pero también es un tema de salud colectiva, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado de cómo, creo yo, se entiende la libertad para abordar este punto, ¿no? Si creemos que la libertad es solamente
el ejercicio de mi decisión y no de sus consecuencias, pues podremos justificar aspectos como, o opiniones como, posiciones como la de si yo quiero me vacuno, si no, no, y que es un tema de decisión finalmente personal. Pero nos olvidamos que, ¿no?, la otra parte, el otro correlato de la libertad es respetar, creo yo, la libertad que empieza y que se puede afectar de otra persona, ¿no?, por mis decisiones, ¿no? O sea, las consecuencias del ejercicio de mi libertad al perjudicar a otras personas, ¿no? Y creo que eso La sucede. esfera de los derechos de los otros, pues, claro. Claro, por supuesto, ¿no? Y eso sucede si es que yo al no vacunarme, pues, tengo más riesgo de infectarme, más riesgo de contagiar, sobre mí se pueden generar, y esto también se sabe, más mutaciones, más variaciones, y finalmente que este virus, pues, adquiera más resistencia a las vacunas ya existentes. Entonces, creo yo que es súper importante zanjar en primera instancia con esta responsabilidad que nuevamente recalco, creo que no es una responsabilidad solamente individual, sino también es una responsabilidad colectiva, ¿no? La vacunación es una estrategia de salud pública, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en la historia de proyectos de vacunación masivas, obviamente públicas, que han permitido la erradicación y el control de muchas enfermedades, ¿no? Y que han azotado a nuestros países incluso, ¿no? Como por ejemplo, no sé si tú te acordarás, de incluso algunos familiares, por ejemplo, yo he tenido, que han tenido pues estos problemas o secuelas del virus de la polio, ¿no? Eh, con secuelas paralíticas en partes de su cuerpo, sobre todo en piernas, ¿no? Entonces, esto, por El famoso ejemplo, ya no lo Mariátegui. vemos ahora, efecto Mariátegui, por ejemplo, ya no lo vemos ahora. ¿Por qué? Porque la vacunación, ¿no?, permitió que estos casos pues ya prácticamente no existan, ¿no?, en la actualidad. Y esperemos que así sea, ¿no? O sea, las epidemias en el mundo han surgido y hemos tenido la capacidad de controlarlos, ¿no? Controlarlos con medidas de salud pública, controlarlos con resultados, con aplicación de ciencia, ¿no? Finalmente, ¿no? De estrategias que han tenido una verificación en la ciencia, ¿no? Y esto relacionado con cómo va la dinámica de la pandemia, sí, pues efectivamente estamos a puertas de una tercera ola y nos va a agarrar con, ¿cuánto? 15, 16% de población vacunada. O sea, no llegamos ni siquiera a la tercera parte de la población peruana, ¿no? Si bien es cierto, creo que se ha hecho una buena gestión en lo que va de este año con el gobierno saliente, en acelerar los procesos de vacunación, en mejorar la compra y el arsenal vacunatorio para la población, creo que todavía pues estamos a una sexta parte, deberíamos estar a una tercera parte por lo menos, creo yo, en esta parte del año. Y A estas deberíamos alturas, planificar claro. llegar a un 50%, y quién sabe, ojalá se pueda a un 60-70% hacia finales de año, para tener este efecto pues tan comentado de el efecto de rebaño, ¿no?, de la vacuna, que finalmente genera una La inmunidad protección. de rebaño, claro. Exacto, ¿no? Bien, Entonces, bien. ajá. ¿Querías Entonces, agregar algo más? sí, claro, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Que nos agarra todavía, creo yo, que como país nos agarra debilitados, con posibilidades de que ocurra lo que en países que incluso han estado mucho más avanzados como en Europa, como lo que pasó en Europa, y que la tercera ola pues realmente ha golpeado nuevamente, ¿no? Ha generado incluso retrocesos en las medidas ya de liberación sanitaria que se han estado dando, ¿no? Las medidas por ejemplo, de muchas medidas, ¿no? De cierre de locales, etcétera, ¿no? Que finalmente también afectan a la economía, ¿no? Entonces creo que hay un tema personal, hay un tema social y hay un tema político que sigue todavía en curso en cuanto a medidas de control de esta pandemia que todavía no la hemos superado, ¿no? Todavía no nos sintamos triunfalistas, creo yo, ¿no? Con todos los millones de vacunas que anunció Sagasti que ya se habían adquirido, ¿se da la cobertura de la totalidad de la población? Te pregunto eso como para llevar el tema a qué acciones podría tomar el gobierno que ha iniciado funciones hace unos días para cubrir, ¿no?, mejor la sanidad o la salud de toda la gente.
¿Qué podría hacer el gobierno, aparte de intensificar los índices de vacunación, ¿no? Que vacunen a más gente más rápido? ¿Qué se te ha ocurrido en tus cavilaciones sobre estos temas, Carlos? Bueno, definitivamente que la vacunación y el enfrentar a la pandemia es una prioridad, y creo que también eh, lo han mencionado permanentemente este tema, ¿no? Ya en términos prácticos, la última, acaban de hacer una compra, creo, de 10 millones de vacunas, o de cerrar una compra, ¿no? Con lo cual, pues, teniendo unas 2 dosis por persona y no esperando digamos, una alta tasa de desuso o de fracaso, pues tendríamos a 5 millones más de personas vacunadas, ¿no? Más lo que ya hay de arsenal. eh, pues yo no sé exactamente las cifras, pero al parecer hay por lo menos un panorama para cubrir al doble de lo que ya estamos, o llegar hasta siquiera un 50%, ¿no? Por lo menos en tema de arsenal de vacunas. Al parecer, no tengo las cifras exactas, no, como te digo, no manejo directamente yo estos temas, pero creo que en cuanto a número, hay, digamos, creo yo, un arsenal suficiente como para pensar ya no tanto en, digamos, en, en, en si podemos alcanzar ciertas cifras, sino en cuánto tiempo tenemos que alcanzarlas, ¿no? Y ese tiempo tiene que recortarse, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora creo que también escuchaba a voceros oficialistas que mencionaban que van a ampliar el horario vacunatorio, o sea, que no solamente haya pues estos vacunatones, sino que todos los días haya, no sé, 12 horas de vacunación al día. Pues estaría bien, creo yo, ¿no? Que estaría bien en el sentido de que necesitamos acelerar. Necesitamos acelerar si queremos terminar el 2020 con una mejor posibilidad de enfrentamiento a esta pandemia en el 2021, perdón, hacia el 2022. Y que eso a su vez pues tenga sus efectos positivos en la economía del Perú, en la educación, ¿no? Entonces necesitamos acelerar, ¿no? Acelerar, creo yo. Si se planteó hasta diciembre, pues de repente se planteó una estrategia incluso más acelerada para octubre, noviembre, nada más tener resultados mucho más, digamos, más grandes de los que se habían planificado, ¿no? Y lo otro es que, claro, el tema también hay que entender de la vacunación va a ser, creo yo, como finalmente ha sido en otras enfermedades, ¿no? O sea, parte de un programa constante que se tiene que renovar, las vacunas mismas tienen que nuevamente renovarse y comprarse no sabemos todavía, ¿no? Cuánto tiempo se estima que dure la inmunidad que nos ofrece esta vacuna, pero por ahí los expertos en el tema señalan que pues va a ser más o menos como otras, ¿no? Que es un año, ¿no? Entonces que hay que estar renovándose anualmente la vacunación para evitar los efectos que ya más o menos conocemos de esta enfermedad a estas alturas, ¿no? Esos efectos han sido palpablemente letales, lamentables, ¿no? Todos los adjetivos que conlleven una carga de gravedad, de dolor para toda la gente, ¿no? Prácticamente no hay nadie que se haya librado de tener algún conocido, o peor aún, un familiar que haya fallecido por los efectos de la pandemia. Entonces tú trabajas en el Hospital Carrión ya varios años. Uh-huh. Hagamos una recapitulación de en qué estado, no el Hospital Carrión, sino en qué estado en general se llegó la pandemia y afectó a todo el sector salud. ¿En qué grado de preparación, de previsión y de posibilidades de hacer frente a tamaña pandemia halló al sector salud el coronavirus el año pasado? Cuéntanos, Carlos. Tú que has afrontado la pandemia pues, ejerciendo tu profesión, no sé, a ver, cuéntanos algo sobre esa experiencia. Sí, 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 efectivamente. Yo llevo en el Carrión desde el 2014, en el Hospital Carrión, ¿no? Acá en el Callao, ¿no? En Bellavista, ¿no? Desde que inicié mis labores como residente, ¿no? Porque allí me formé también como neurólogo,
Y luego, desde que fui seleccionado, ¿no? Para quedarme como neurólogo de planta en el servicio, ¿no? Desde el 2017. Y desde allí a la fecha, pues hemos trabajado y orgullosamente, pues me siento parte de la familia de este hospital, al que uno creo yo, ¿no? Cuando uno encuentra un buen trabajo, ¿no? Un buen clima, un buen servicio, ¿no? Donde tus colegas, pues, se vuelven casi tu familia, pues uno se siente orgulloso, ¿no? Y feliz de tener un buen ambiente de trabajo, ¿no? Una buena dinámica. Y eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Más allá de un tema, digamos, una lectura personal. Pero ya desde un punto de vista de la El mirada sector. del sector de salud, claro, el Hospital Carrión representa y refleja lo que muchos hospitales viven, ¿no? Y esto, que es un hospital calificado como un hospital nacional, ojo, o sea, que se entiende, tiene los mejores alcances dentro de lo que se puede alcanzar en un hospital de alto nivel, de alta competencia dentro de nuestro país, ¿no? Y dentro del sector Ministerio de Salud, ¿no? Dentro del área, digamos, el sector de la salud que es parte del MINSA, que es parte de los hospitales del Ministerio de Salud, porque otra cosa son los hospitales de seguro, otros los de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? La sanidad, y otros los privados, ¿no? Entonces de eso seguramente algo comentaremos, ¿no? Que nuestro sistema de salud está completamente fraccionado, ¿no? Y entre ellos hay diferencias. ¿Cómo nos agarró? ¿Cómo nos cogió esta pandemia? Pues nos cogió, creo yo, completamente desarmados, ¿no? Muy, muy desarmados, y eso lo, se ha visualizado, ¿no? Y lo hemos visualizado, creo yo, de manera viva, ¿no? Y no solamente ya nosotros, quienes venimos desde hace mucho tiempo denunciando, ¿no? Y reclamando, ¿no? Y señalando las carencias de nuestro sistema de salud, ¿no? Carencias en muchas aristas, ¿no? Carencias estructurales, ¿no? Y se ha notado, por ejemplo, en esta pandemia, para decirte, la falta de camas, ¿no? Mi hospital sigue teniendo todavía carpas en donde se atienden a los pacientes, en espera incluso de la posible tercera ola que se viene. Lo cual señala, pues claro, no teníamos camas suficientes para afrontar esta pandemia, tuvieron que improvisarse camas por fuera, ¿no? Y eso yo también lo he visto, ¿no? Personas que al inicio de la pandemia, cuando colapsaron los hospitales, tuvieron que apiñarse en sillas, ¿no? En los pasajes, en los pasadizos, en los pequeños parquecitos que hay al interior del hospital, ¿no? No había oxígeno, ¿no? Y eso que Carrión es uno de los hospitales que teóricamente tiene una planta de oxígeno. No había camas UCI, ¿no? ¿Te acuerdas? 120, 200 camas, ¿no? Para afrontar pues una demanda que nos sobrepasó rápidamente, en el primer mes nada más de la pandemia. Estamos hablando de marzo del 2020. Carencias también en recursos humanos, ¿no? Carencias en lo que nosotros ya hace tiempo también venimos señalando, ¿no? La brecha de especialistas. Para empezar, la brecha de los médicos que se necesitarían en el país, por no hablar de los profesionales de la salud o de los trabajadores de la salud en general. Pero hablando de médicos, la brecha de médicos, y dentro de los médicos, la brecha de especialistas, ¿no? Para cubrir todas estas demandas. Esto fue lo que sucedió, ¿no? Dentro de los aspectos, digamos, negativos, ¿no? Nos agarró sin una estructura sanitaria acorde, ¿no? Con una estructura sanitaria completamente desfasada, ¿no? Una estructura sanitaria, como trataron de resumir en una frase, del siglo XIX, ¿no? Con una gestión sanitaria del siglo XX, para afrontar una pandemia del siglo XXI, ¿no? Entonces, con un desfase Claro. enorme, ¿no? Enorme. Que se ha tratado, creo yo, y hay que reconocerlo, ¿no? De ir solucionando, pero por lo menos nos hizo ver eso, ¿no? Que estábamos completamente desfasados en cuanto a la necesidad. Sin embargo, creo yo que los colegas, ¿no? Los profesionales de la salud en general, los trabajadores de la salud,
hicieron y vienen haciendo un trabajo para tratar de, a pesar de las carencias, afrontar, ¿no? Afrontar. Y lo han hecho, creo yo, ¿no? Creo que la población también lo ha notado, ¿no? Lo ha notado, ¿no? Como Claro, la la población primera lo línea. reconoce, ¿no? Claro, Es como que claro. simplemente han faltado pertrechos, ¿no? Como dicen que le pasó a Andrés Avelino Cáceres y Guamachuco, ¿no? Tienen, pero el pundonor y toda la intención de servir es ampliamente reconocida por la gente, pues, ¿no? Ahí aprovecho para enviar, ¿no? Nuestro reconocimiento a todos los médicos del país, por supuesto, por su denuedo, ¿no? En afrontar esta pandemia, pese a las circunstancias no precisamente positivas, ¿no? O elogiosas del sector en general, que permanentemente hay una crítica de los mismos integrantes del sector, ¿no? Es inevitable pasar por la cuadra 6 de la avenida Salaberry y permanentemente pues hay manifestaciones tanto en trabajo como en salud, ¿no? Toda la vida. O sea, es una cosa de ahora. A ver, veamos el tema del presupuesto de salud. Verdaderamente tú que estás en este oficio, ¿no? En esta profesión, desde el Estado, ¿te parece que aumentar el presupuesto de salud hasta qué punto? ¿O deben, o quizás haya una mala ejecución de los gastos, o falta cooperación internacional? A ver, Mm. ¿cómo ves tú este tema, digamos, ya más ejecutivo dentro del sector, Carlos? Este, sí, sobre ese punto también hay un señalamiento sobre el que venimos nosotros insistiendo, ¿no? Claro, hay un déficit cuantitativo en el gasto, definitivamente, ¿no? Eh, eh, estimaciones variables, ¿no? Claro, pero digamos últimas, nos siguen señalando que en salud prepandemia, el presupuesto en porcentaje de PBI para salud era como que el 5%, ¿no? 5, entre el 5 y tantos por ciento. Pero si ya mirábamos, digamos, al interior de ese total, nos dábamos cuenta que lo que en realidad era un presupuesto que salía de las arcas del Estado, era la tercera parte de ese 5%, ¿no? Eh, o hasta las dos terceras partes, digamos, o sea, ese 5% en realidad ha sido siempre un 3,5%, porque el resto es gasto directo, gasto de bolsillo, gasto que las familias hacen, ¿no? Eh, y eso ya solamente ese 5%, para no decir que en realidad no es el 5%, sino es un poco menos, eh, está completamente por debajo, primero, del promedio latinoamericano, ¿no? Que señala que el promedio latinoamericano, se señala que el promedio latinoamericano es como un 7, 8, 9%. Y obviamente muy por debajo de lo que destinan los presupuestos de los países desarrollados, ¿no? La OCDE, por ejemplo, estos países que pertenecen a este club de países que tiene mejores ingresos, altos ingresos, pues casi todos están por encima de 8, 9, 10, 11% de su PBI, ¿no? Entonces nosotros estamos por debajo completamente. Estamos por debajo del promedio latinoamericano y por debajo de los países, de lo que invierten los países desarrollados, ¿no? Eh, Desde un punto de vista cuantitativo, ¿hace falta más? Sí, claro, hace falta más. Y esto se ha evidenciado nuevamente con lo que hemos conversado antes, ¿no? Cómo ese presupuesto se reflejaba en las carencias, ¿no? Estructurales, ¿no? Hospitales maltrechos, ¿no? Eh, carencia en camas UCI, carencia en camas hospitalarias, carencia en recursos humanos, etcétera, ¿no? Podríamos señalar. Pero también, claro, también definitivamente es un tema de cómo se gasta el dinero, ¿no? ¿No? O cómo se malgasta también el dinero. Es un tema de gestión del recurso también, definitivamente, ¿no? Eh, Sobre el segundo punto, podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Justo A ver, acabo de escuchar cómo se ha malgastado el dinero del Seguro Social, ¿no? En compras aparentemente
que están siendo investigadas, ¿no? Claro, en corrupción se va un montón de dinero, definitivamente, pero incluso en decisiones que no tienen nada que ver con lo que realmente necesitamos, también se gasta dinero. O sea, por ejemplo, en esta pandemia, nosotros hemos visto que se ha gastado en medicamentos que a la fecha, incluso ya desde el año pasado, se sabía que no servían para nada, ¿no? En pacientes, estamos hablando de pacientes ya que necesitan atención hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, la hidroxicloroquina, la ivermectina, ¿no? Y tantos otros medicamentos más que se ha visto que no tenían una utilidad, pero sobre los cuales se ha invertido millones y millones. Eso es parte de lo que se denomina un gasto ineficiente, ¿no? Cuando, o sea, tienes dinero, ¿no? Lo destinas a un gasto, compras medicamentos, pero resulta que ese medicamento o esa tecnología sanitaria no te va a generar ningún beneficio cuando tú lo utilices en los pacientes. No les va a reducir la enfermedad, no va a reducir probablemente su necesidad de ir a una cama UCI, a ventilación mecánica. Entonces, ese gasto ineficiente es un gasto que se le roba a otras cosas que sí pueden ser eficientes y efectivas, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, sobre lo que tanto se dijo y sobre lo que tanto se notó que faltó en nuestro sistema, ¿no? Y que sigue faltando probablemente, ¿no? Esos gastos ineficientes roban recursos a gastos eficientes, ¿no? Entonces, también hay un tema que tiene que ver con eficiencia de gasto y obviamente el otro tema es con perversión del gasto, ¿no? Un tema de que se destina o que se hacen compras pues que van a bolsillos particulares y a ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, sí, es un tema cuantitativo, ¿hace falta más presupuesto? Claro que sí, hace falta más presupuesto completamente. Esto no se señala desde ahora, se viene señalando desde hace mucho tiempo atrás. Pero también hace falta eficiencia y corrección del gasto, ¿no? Definitivamente también. Entonces, todavía tenemos un reto. Claro, el sector está atravesado por los problemas que tiene el Estado en general, ¿no? Solo que del enfoque particular de salud, pero es algo que atraviesa, creo, transversalmente a todos los sectores, ¿no? Que componen el Poder Ejecutivo, sobre todo, ¿no? Me refiero en relación a los ministerios, ¿no? Bueno, Carlos, ahora hablemos acerca de tus investigaciones, porque tú eres neurólogo, lo hemos comentado que tienes una disposición mayor hacia la investigación antes que a cosas quizá más, no sé, más prácticas, ¿no? Yo te pregunté la vez pasada si tenías la cerebros, todo lo demás, tú decías que preferías tratar casos. Más de repente más con tu propia naturaleza, que siempre has sido estudioso, inclusive de filosofía y de cuántos temas, que es curioso, ¿no? De muchacho. Entonces, a ver, coméntanos acerca de tu tendencia, ¿no? Explorativa, investigadora, teórica, y cómo te decantaste por ella, y los frutos, porque sé que tienes muchos artículos indexados, inclusive un próximo libro que recopile tus principales investigaciones, ¿no? A ver, coméntanos, por favor. Sí, claro, efectivamente me he decantado por una especialidad que me gusta mucho en realidad, ¿no? Que la disfruto mucho, que tiene que ver más con digamos, con tratar enfermedades de pacientes, de personas, a través de técnicas que tienen que ver más con el diagnóstico y con el tratamiento farmacológico que con las intervenciones quirúrgicas, que son otro grupo de enfermedades también súper importantes, pero para las cuales se necesita especializarse en otra área otra especialización. De neurociencias, digamos, si podemos. Pero recuerdas lo que te comenté acerca de la psiquiatría la vez pasada, ¿no? Claro. Algo sobre ese enfoque, porque... Sí, entonces, digamos, lo que hay que entender es que, bueno, en las enfermedades del sistema nervioso hay un grupo de enfermedades que tiene, digamos, un control, que se puede lograr un control y un alivio hasta una cura con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, sin llegar
la necesidad quirúrgica. Y hay otro grupo de enfermedades sobre las cuales sí hay necesidad de hacer intervenciones quirúrgicas. Sobre las primeras es a lo que yo me dedico, ¿no? La neurología clínica, ¿no? El tratamiento farmacológico y no farmacológico de las enfermedades del sistema nervioso. Sobre la segunda, son otros los colegas especialistas, son los neurocirujanos, los que abordan estas enfermedades con técnicas quirúrgicas, ¿no? Ahora, sobre estas, pues, para no hacerlo de manera teórica, ¿quiénes están? ¿Qué tipo de enfermedades y a qué tipo de pacientes trato yo? Pacientes con epilepsias, por ejemplo, ¿no? Este mal tan antiguo, uno de los males más conocidos de mi campo, ¿no? La epilepsia, ¿no? Que tiene hasta descripciones, pues, en la Biblia, ¿no? En los libros de historia, etcétera. Claro, Las cefaleas, los dolores de cabeza, las infecciones del sistema nervioso, las meningitis, ¿no? Los dolores, ¿no? El manejo de dolores como el de cabeza mismo que te comentaba, pero también los de columna vertebral, algunas otras, en el 2018-2019, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás tú, el síndrome de Guillain-Barré, que comenzó también a generar una epidemia dentro de nuestro país, una endemia. una Eh, endemia, claro. Esta también la hemos tratado nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado está mi campo de acción al que yo me dedico buena parte de casi todos los días, ¿no? De la semana. Y en este campo es en donde yo hago mis investigaciones, pues, ¿no? Efectivamente, venimos trabajando en este campo, ¿no? Haciendo estudios, ¿no? Estudios que tienen que ver con cómo diagnosticar mejor a nuestra población en estas enfermedades, qué tratamientos son los mejores para alguna de estas condiciones, o cuál es la mejor gestión clínica que podemos nosotros utilizar para hacer tratamientos adecuados, abordajes adecuados, atenciones adecuadas a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estos son un poco los intereses que tenemos. No solo yo en realidad soy como que, digamos, un poco la cabeza más visible de un grupo de colegas y de alumnos que hemos generado pues un espacio de investigación que articula tanto el hospital, ¿no? Nuestro Hospital Carrión, como el espacio universitario, ¿no? La Universidad Científica del Sur, donde yo también laboro. Y sobre el ¿Cómo se que llama ese grupo? tiene como dos nombres, ¿no? Tienen dos denominaciones. Sí, Ya. el nombre público es el nombre, digamos, del espacio, digamos, entre más público o privado, que es Red de Eficacia Clínica, y el espacio universitario, que es Neuronex, ¿no? Le llamamos eso. Por un lado Redex, por otro lado Neuronex, pero como que van siendo parte de lo mismo, ¿no? La cara universitaria, ¿no? Y ahí están integrando, ahí lo integran una serie de colegas, como te digo, que se han venido sumando a este proyecto, que lo iniciamos por allá por el 2016 o 17. Alumnos, tengo investigadores juniors a los cuales los que ingresan a nuestro equipo, a nuestro centro, para formarse, para hacer experiencia en investigación, tesistas que también vienen de la universidad, digamos, colegas que se van a especializar en neurología que también desarrollan capacidades de investigación en el campo nuestro. Y así, con eso pues hemos venido trabajando duro en estos años y con orgullo sí podemos señalar que tenemos una buena cantidad de publicaciones que cada vez han ido subiendo en calidad, pues efectivamente, ¿no? O sea, cada vez publicamos y hacemos nuestras presentaciones de nuestros trabajos en revistas que son de más, digamos, para que se entiendan, ¿no? Son más difíciles de convencer para que se interesen en publicar tus trabajos. Y para que suceda ello, tus trabajos tienen que tener cada vez mejor calidad, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y algunas cosas interesantes que tienen utilidad ya para el campo de nuestro país, es que nosotros señalamos cosas que, o sea, informamos a tomadores de decisión sobre enfermedades que ya están impactando, digamos, de manera importante en nuestro país y sobre las que habría que generar gestiones, planificaciones para enfrentarlas, pues, ¿no? Claro, la anticipación, la previsión. Sí. Claro, como por ejemplo las enfermedades demenciales, ¿no? O sea, cada vez se está viendo más en nuestro país que el Alzheimer y otras demencias están subiendo en importancia, ¿no? Están siendo cada vez más frecuentes,
nuestra población al envejecer más y al tener más esperanza de vida, pues también eso acarrea el desarrollo de más enfermedades de ese grupo etario, y las demencias, como la enfermedad del Alzheimer es una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos esto? Hay maneras, eso señalamos nosotros en nuestras investigaciones, ¿no? U otras que siendo no tan frecuentes, podrían pasar a ser desatendidas, ¿no? Que también, las llamadas enfermedades raras, ¿no? Acabamos de hacer un estudio de la prevalencia de esclerosis múltiple en nuestro país. Acabamos de publicar, en realidad, porque lo hicimos por el año 2016 aproximadamente, entre 15 y 16, y salió recientemente publicado también este estudio, ¿no? En donde hacemos unas nuevas estimaciones de cómo esta enfermedad ocurre en nuestro país, cómo y cuánto, ¿no? En quiénes. Una enfermedad que podría pasar a ser desatendida, ¿no? O sea, pero que afecta, en nuestra estimación es más o menos aproximadamente unos 9 de cada 100.000 personas en el Perú, ¿no? O sea, estamos hablando de 90 por cada millón, o sea, 900 por cada 10 millones, aproximadamente pues unos 30.000 personas que podrían estar padeciendo esta enfermedad, calificada, como digo, ¿no? Dentro del grupo de las enfermedades huérfanas o raras, pero que el Estado también tiene que afrontar, ¿no? Solamente que a veces no las quiere afrontar porque no las tiene visibilizadas, ¿no? Entonces nosotros también aportamos allí para señalar que existe, que hay una cantidad importante en nuestro país, y que también debe ser atendida, ¿no? Y sobre la cual hay que preocuparnos, pues, en diagnosticar y tratar, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hacemos, y tiene que ver con ese gusto, pues, que he señalado, ¿no? De andar cuestionándonos, de curiosear, de no perder esa capacidad de seguir preguntándonos, ¿no? Pero es una investigación que tiene un fundamento de una utilidad pública, estatal, casi tiene esa visión, tú mismo lo comentas, de abrir los ojos de quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones, es decir, quienes tienen algún mando político, ¿no? Para que puedan Claro. realizar la previsión del caso, ¿no? La previsión que corresponde. Tiene que ver hasta con la planificación, la prevención de salud, etcétera. Entonces ya estamos llegando al punto que vincula tus actividades con el cuestionamiento cívico, por decirlo en un primer momento, ¿no? Que es, por supuesto, la preocupación que un ciudadano tiene, pero que en el caso tuyo, ¿no? Que eres un profesional experimentado y bien especializado, tiene unas connotaciones particulares. Entonces, siempre has estado preocupado por el tema político, como ciudadano, etcétera. Inclusive el grupo que me has comentado de investigadores es el que tiene también la intención de realizar obra social, o ese es otro grupo. Recuerda que conversamos el otro día, a ver si hacemos memoria. Claro. Sí, sí, por supuesto. No, este es el grupo que manejamos, un grupo sí, estrictamente académico, ¿no? Universitario incluso. El otro grupo no está terminado de conformar, pues más una intención. Sí, ¿Cómo es? estamos iniciando un proyecto de tratar de llevar, pues, ¿no? Salud, digamos, servicios de salud de alta calidad para espacios o lugares que no tienen acceso, ¿no? Que todavía tienen dificultades de acceso por las enormes barreras que se erigen, pues, entre, no sé, entre un asentamiento humano y una urbe, ¿no? O sea, o un pueblo de la sierra y su capital, ¿no? Que parece que no se visualiza, que no se resuelve, ¿no? Entonces, muchas personas sabemos, pues, que no tienen posibilidades de acceder a una atención especializada, ¿no? Por estas barreras, ¿no? Entonces, queremos con un grupo de colegas, exactamente con colegas de mi promoción de la universidad, de la universidad de la que yo provengo, ¿no? Que es la Universidad Nacional de Trujillo. Tú también, de la que somos nosotros, pues, también egresados, ¿no?
de la Facultad de Medicina, en mi promoción universitaria. Entonces, con ellos hemos iniciado, muchos de ellos ya como yo, pues, ya somos especialistas, ¿no? Ya tenemos algún campo alguna especialización en nuestro campo de acción como profesionales. Entonces, hemos tenido esta iniciativa de construir este espacio no sé si le llamaríamos de apoyo social. Yo creo que es un tema de construir una alternativa viable de llevar, pues, atención especializada eh, eh, a personas que no tengan posibilidades de pagársela, pero buscando financiamiento que no salga de ellos, pues, ¿no? Evitando ese gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, esa es un poco la iniciativa. No es que no tenga gasto ni que nazca sin presupuesto, sino es que queremos que el presupuesto no venga de ellos. eh, ¿Por qué? Porque, o Claro, sea, es un tema de gestión, ¿no? Habría que ver quién puede costear por lo menos la logística de todas esas actividades, ¿no? claro, ¿no? Entonces, esa es un poco la iniciativa. Indudablemente llegaría a pedir un servicio con una especie de subsidio, ¿no? Porque Claro, es lo mismo que no lo hago como si fuera una clínica, ¿no? exacto. Muy, muy elitista, ¿no? No, al contrario, Ajá. entiendo que hay esa preocupación por poder llevarlo a la gente que está más necesitada, como tú dices, en lugares donde no se da un acceso a servicios de salud de primera calidad. Sí, Me parece una medida plausible, y ojalá que fuese implementada pronto y, por supuesto, imitada, ¿no? por otros colectivos de médicos, porque aquí el país está en una situación y en una circunstancia que requiere, aunque pueda sonar romántico, pero se necesita del esfuerzo comunitario, ¿no? Porque si no, se acaba de hundir todo y los perjudicados vamos a ser todos los peruanos. No es que se salve, bueno, hoy se salve quien puede, ¿no? Pero empezamos esta conversación casualmente hablando de la responsabilidad por los otros, o por lo menos respecto de no dañar a los otros, pero un grado más evolucionado de ese sentido sería en buena medida lo que nos estás conversando en estos últimos minutos, o sea, eh, ese sentido de ver las posibilidades de que los otros, ¿no? De que los demás tengan por lo menos unos tratamientos parecidos a los que quizás los profesionales nos podemos costear, ¿no? Entendiendo que la gran mayoría de la población está muy lejos de tener una atención medianamente rigurosa o aceptable, ¿no? Ujú. Desapareciste, Carlos. Discúlpame, Se espera. puso negra, hubo apagón. Bueno, pero te escuchamos. Vamos a ver que se solucione este momento, la cámara del doctor Alba, y vamos a continuar con estas reflexiones. Entonces, es muy importante que los profesionales, en este caso los profesionales del sector salud, de los médicos, tengan esa participación y ese interés social. Creo que los profesionales de otras disciplinas, del mismo modo, ¿no? Independientemente que sean liberales o socialistas, hay y debe haber un grado de compromiso con la sociedad, un grado de compromiso con el país. Entonces, tenemos, creo es deseable el hecho de aprender a vernos como iguales, ¿no? Y en la medida de esa asimilación equitativa o igualitaria, mejor dicho, tratar de procurar que nuestros conocimientos beneficien a la mayor cantidad de gente posible. Claro, por supuesto, sin perjudicarnos en ese proceso, ¿no? Tampoco es cuestión de realizar, pues, sacrificios que atenten contra contra nuestros propios intereses. Ya retornaste, Carlos. Había lanzado unas parrafadas acerca de la responsabilidad social, ¿no? El hecho de poder preocuparnos por los demás, de vernos como iguales, como semejantes, y en ese sentido, pues, obrar, como dicen inclusive los textos de tantas religiones, ¿no? Acerca de lo que es el prójimo, ¿no? Entonces, coméntanos, Carlos, ahora que ya
te has sobrepuesto a ese incidente que hubo. A ver, dinos. Sí, sí, no, te escuchaba, Percy, claro. Sí, creo Adelante. que nuevamente necesitamos reflexionar sobre este ejercicio pues, de libertad, que no tiene tanto que ver con la libertad y las consecuencias de las decisiones que tomamos con respecto a uno mismo, ¿no? Sino con respecto al resto, ¿no? Con respecto a los otros. Y cuando nos abrimos pues, a esa reflexión, definitivamente pues, notamos que sin ese, digamos, sin esa mirada, muchas de las cosas que hacemos pues, no tendrían ningún sentido, ¿no? Y en salud eso es súper importante, ¿no? Reflexionar sobre nuestro rol colectivo es súper importante porque la salud también no solamente es un tema individual, la salud también es un tema colectivo, ¿no? Si nosotros nos entendemos que como parte de este colectivo que somos, podemos tener un mejor sistema de salud, podemos exigir que el Estado también nos provea y nos asegure un buen sistema de salud, eh, un buen acceso a ellos, una buena medicina, una buena atención, ¿no? Y dejamos de ver a la salud pues como, o bien como una caridad, o bien como un privilegio, porque creo que estos dos Lujo, ¿no? extremos de la visión de la salud, que son visiones antiguas, ¿no? Si hacemos pues un análisis de cuándo viene esto de la visión de la medicina, de la salud como una caridad, pues es cuando nace justo con los hospitales, ¿no? Los hospitales inicialmente eran hospicios, ¿no? Y los hospicios Los eran hospicios reflejados, eran monacales, generalmente, ¿no? Como las reflejados hermanas de la caridad, ¿no? Sí, estos exacto, famosos. religiosos, ¿no? Ujú. Entonces, pues, la salud pública en nuestro país nace como un espacio de caridad, ¿no? Y entonces creo que por eso es que muchas de las personas, sobre todo de los estratos más pobres, la siguen viendo así, ¿no? Como un servicio que no les corresponde, que no es suyo. Y esa visión nace, pues creo yo, de estos antiguos orígenes, ¿no? En donde era una caridad este servicio. O por el otro lado, un privilegio, ¿no? O sea, tener a un médico especialista que te atienda, pues solamente puedes alcanzarlo si es que tienes pues la posibilidad de pagar los altos honorarios que podrían corresponder, ¿no? Eh, que también tiene su origen, pues imagino yo, en los estados monárquicos o antes de ellos, en donde pues las clases altas tenían a estos médicos de cabecera como parte Efectivamente, claro. ¿no? De sus beneficios, sus bondades, ¿no? Incluso de su clase social, ¿no? Pero no, pues ya estamos en el siglo XXI, ¿no? La salud pública ejercida de manera eficiente en los países con democracias muy bien desarrolladas, pues que ha demostrado que mientras más pública y más universal, ¿no? Y más científica, alcanza mejor para todos, ¿no? ¿No? Y algo Mientras además, algo que viene desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, la salud hace muchísimo tiempo ya que ha sido declarada como un derecho, inclusive como un derecho humano, ¿no? O un derecho fundamental, es uno de los derechos principales, junto con la libertad y otros, ¿no? O sea, tiene ese grado de trascendencia a la salud, debe ser atendido como tal, sino que, claro. bueno, en el mundo y particularmente en el país, bueno, hay casi un sometimiento permanente a arbitrariedades, Ujú. pero bueno, hay que hacer la lucha, ¿no? Hay que intentar el cambio, si no, no se va a llegar a ninguna parte. Veo que lo estás haciendo, ¿no? Te felicito por ello, a los integrantes de tu movimiento, de tu grupo de investigadores y al otro grupo de colegas de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Espero de que puedan concretar sus acciones pronto. A ver, Carlos, coméntame en esta etapa final tu percepción acerca del país ahora mismo que han pasado y que como si hubiera pasado el viento, ¿no? O sea, se han cumplido, se ha conmemorado 200 años de la Jura de la Independencia y entre la pandemia, entre las controversias del día a día,
no ha habido pues ningún tipo de enaltecimiento ni de reflexión, creo yo, por parte de la mayoría de la población, ¿no? Que por supuesto están preocupados en sobrevivir, en ver sus intereses. Mucha gente pues está tremendamente perjudicada por el embate del coronavirus, ¿no? Inclusive en el ámbito mercantil o comercial. A ver, ¿cuál es tu impresión, tu percepción del Perú los últimos meses, pues permanentemente en pugna, dividido, y bueno, siempre tan controvertido, ¿no? Los últimos años, de hecho. Cuéntanos, Carlos, para ir finalizando. Bueno, creo que definitivamente el bicentenario nos coloca en un momento en el que debemos reflexionarnos como ciudadanos, creo, ¿no? O sea, como parte de este país que nos acoge, ¿no? Que se llama Perú y del cual creo que todos somos responsables a su vez, ¿no? Pero claro, nos coge pues en una situación bastante complicada, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, ¿no? La pandemia, el arrojo a una agudización de esta crisis económica que creo viene de mucho más atrás, pero que como ya la hemos padecido tanto como una enfermedad crónica, ¿no? Entonces nos hemos como medio acostumbrados a ella, pero que con este remesón de la pandemia pues nos ha hecho notar sus peores caras, ¿no? Eh, este, pero es un punto, creo yo, sobre el que podemos sentarnos y reflexionar, ¿no? No hay que dejar que pase este bicentenario sin pensarnos como este país que quiso o que se inició pues con esta declaración, ¿no? Algunos dicen antes, otros dicen después, pero que bueno, tenemos una fecha y por lo menos podemos hacer un balance de 200 años de república desde que se declaró la independencia. ¿Cómo nos coge? Pues creo yo que en este análisis que tratamos de hacer, nos coge con muchas tareas, ¿no? Nos coge con algunos logros definitivamente. O sea, ser mezquino no es bueno, no reconocer que cosas hemos logrado, que hemos avanzado, creo que tampoco es bueno. Creo que hay cosas que reconocernos, ¿no? O sea, estamos por lo menos, ¿no? en, en un país que todavía goza de libertades, ¿no? Libertades de diferente índole. Estamos en un país que se está construyendo, ¿no? En donde hay y se nota cada vez más, ¿no? Una revaloración por nuestra cultura, que se refleja pues en que muchas personas pues ya no sé, como antes, ¿no? Ya no esconden su gusto pues por su guay, ¿no? Por su música popular andina o amazónica o costeña, sino que hay como que una revalorización allí, ¿no? Que es bastante saludable, creo yo, para también construir nuestras identidades, ¿no? Y en lo económico también, ¿no? O sea, conversamos un poco, ¿no? Sentados en la punta Callao, seguramente 50 años atrás no lo hubiésemos podido hacer, ¿no? Nosotros o personas como nosotros, ¿no? Que tuvieron, que en su momento seguramente no tuvieron el acceso a educación, ¿no? Pero que ahora ya lo tienen, hay un mejor acceso a educación, probablemente eso también nos permita un mejor el logro económico, una mejor estabilidad económica, etcétera. Esas cosas son positivas, creo yo, y se han dado tampoco en pasivo, se han dado justamente por esa capacidad que tenemos nosotros de entre trabajarlas, pero también exigirlas, ¿no? Y creo que en ese balance pues hay muchas tareas pendientes, ¿no? Que tienen que ver con muchos aspectos. Y en salud yo señalaría que hay algunas cosas que se vienen discutiendo, para ya señalar por lo menos algunas cosas en mi campo, Sí, sí, cómo que, no. que, que, que sí van a tener que discutirse y ver si es que se pueden implementar, ¿no? Necesitamos entender a la salud, como tú lo has dicho, como ya no ni como una caridad, ni como ni como un Un privilegio. artículo de lujo, ¿no? Exacto. Un Sino privilegio. como un derecho y también como un deber.
¿no? Entonces, como un derecho y como un deber. Así que necesitamos verla, sentirla y exigirla, ¿no? Y eso seguramente va a tener que discutirse a nivel político y a nivel social y ciudadano, ¿no? Necesitamos articular esto que está completamente disgregado, que es la existencia de muchos sectores en nuestro sistema de salud. Por un lado MINSA, por otro lado el Seguro Social, por otro lado la sanidad, por otro lado las Fuerzas Armadas, y entre ellos pues no se entienden, no se comunican. Entonces uno está cerca de su casa de un hospital del MINSA, pero como tiene el seguro no puede ir a atenderse acá, o si se va y tiene que pagarlo. Lo mismo en el salud, no puedes ni siquiera entrar a veces. Entonces esas, digamos, fracturas artificiales, convenientes seguramente para muy pocos, necesitamos cuestionarlas y pensar en unificarlas, ¿no? Ir hacia un sistema único de salud, que son, nuevamente, los mejores sistemas que han demostrado en el mundo desarrollado, en los países desarrollados, sistemas unificados y únicos, los que mejor funcionan para atender las necesidades de un país, ¿no? Elevar el presupuesto, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, mejorar la gestión de gasto, del que también hemos conversado, es una tarea pendiente también, creo yo, en nuestro país, y hay que afrontarla, hay que exigirla, ¿no? Un punto súper importante y que están también, que tiene que ver con esto de los presupuestos, es también llevar esto de la salud, a llevarla o tratar de acercarla cada vez más pues para que sea eficiente a donde están las personas, ¿no? O sea, sus casas, sus comunidades. Esto se llama primer nivel de atención y también es una estrategia bastante conocida, no necesitamos inventar la pólvora, esto ya se inventó hace mucho tiempo. Reforzar este primer nivel de atención. ¿Por qué, Percy? Porque mira, el 80% de las necesidades de salud de una población son necesidades que se califican como necesidades de capa simple. O sea, una infección de garganta, de oído, una diarrea, ¿no? Un dolor, una jaqueca, que no necesita pues una atención de mayor complejidad ni especializada, ni tendría por qué ser atendida en un hospital, con todo lo difícil que es acceder ya a una atención dentro de un hospital, que podría tranquilamente ser resuelta en una posta o en un centro de salud, si es que estos estuviesen bien implementados, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no solamente lo he estudiado, lo he visto, ¿no? Yo tengo algunas, digamos, parte de mi formación la he desarrollado también fuera del país, me he ido por Argentina, entre mi gusto por la mochila y el viaje, pero he tratado de aprovechar esos espacios o esas oportunidades cuando estuve por Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo estas sociedades estos países invierten bien en su salud y hacen esto, ¿no? Tienen un primer nivel de atención, lo que se llama un nivel de atención primaria, súper bien construido, ¿no? Por decir, ¿no? Por cada distrito o por cada municipio distrital, y luego se va construyendo así hacia arriba, tienen organizados sus centros de atención primaria, en donde tú tienes no una atención de bajo nivel, sino una atención muy bien estructurada para resolver este 80% de necesidades de la población. Médicos de familia, especialistas que vienen a hacer parte de sus atenciones en estos centros, y parte también lo hacen en hospitales grandes, tecnología para hacer, ¿no?, los estudios necesarios, buena abastecimiento de medicamentos, de medicina, y pegado muchas veces, además tienen centros deportivos, o sea, sus centros de atención primaria están junto con, digamos, espacios donde se puede hacer una buena cantidad de deportes, como por ejemplo gimnasios, piscinas, etc. Deporte, o sea, salud, ¿no? Por supuesto, porque lo entienden mente así, sana, ¿no? y cuerpo sano, y viceversa. O sea, hay toda esa estructuración y planificación súper interesante de un sistema, de un primer nivel de atención que cubre las necesidades mayoritarias, ¿no? Entonces, yo creo que parte de mi reflexión por la llegada de este bicentenario, para mí tiene que ver como trabajador de la salud o profesional de la salud,
tiene que ver con pensar cuáles son nuestros problemas y cómo podemos ir solucionándolos, ¿no? Y así, esa es un poco Perfecto, Carlos. Hemos llegado ya a la parte final. Tenemos que despedirnos por el día de hoy, pero ha sido de mucho provecho conversar contigo acerca de estos temas. Ya retornaremos el miércoles para ver de qué manera se viabilizan los procesos políticos en ciernes en este momento en el país. Entonces, creo que hay que dejar unos días para poder efectuar un análisis más cabal, ¿no? Ahora la gente, francamente, está en un trance de exageración o desesperación o de mucha malicia, que es bastante, bueno, puede ser negativo también, ¿no? Que tener un poco de serenidad. Pues no están llegando los tártaros, pues no está llegando Gengis Khan, o sea, hay que ver cuáles son los elementos políticos para poder actuar, creo yo, en salvaguarda de nuestra endeble democracia, ¿no? Que hay que fortalecerla, no hay que petardearla. Entonces, con eso vamos a aproximar con más detalles el miércoles. Carlos, ¿algo que agregar? Sí, bueno, lo último que señalas es súper importante, ¿no? Hay que cuidar nuestra salud mental y cerebral, ¿no? Y para eso creo que hay que bajarle un poco al petardeo, ¿no? A la lucha, incluso entre amigos, familiares, por posiciones distintas, ¿no? Y también por el cuidado de la información que nos nos ponemos a consumir, ¿no? Entonces, sí, hay que bajar los ánimos para poder no impactarnos negativamente, ¿no? Y esperar un poco, ¿no? También estoy en esta posición, ¿no? Esperemos, ¿no? Para tratar de ver cómo se va armando las cosas, siempre con una mirada crítica, definitivamente no podemos perder esa mirada crítica y esa posibilidad de disenso, pero también esa posibilidad de consenso, ¿no? Para poder Claro, el tratar consenso. de llegar a buenos puertos, ¿no? Y de construir esto que llamamos Perú, ¿no? Sin mezquindad para nadie, pero con ojo crítico en todo momento, aún para la construcción de un país más completo, ¿no? Un país más cabal, que beneficie pues a toda la población y no solamente a unos pocos, como ha sido malamente la constante de los últimos 200 años. Entonces, ha sido un placer, Carlos. Nos despedimos hasta el miércoles de Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Muchas gracias, Percy. Buenas noches y como siempre, un gusto saludarte y poder charlar sobre algunos temas de interés común.